Hola, hola, yo soy Dani Mora, quien les acompaña en este proyecto y qué bueno reencontrarnos nuevamente por acá. Hoy la temática girará en torno al contacto perturbado. Para esto tenemos un invitado de España, él es Iñaki García Maza. Es psicólogo, psicoterapeuta y coordinador de ERAIN. Cuenta con 25 años de experiencia en intervención social con personas atravesadas por diferentes problemáticas sociales, de los cuales 20 años han sido como psicoterapeuta. Es presidente de la Asociación Vasca de Terapia Gestalt y miembro titular de la Asociación Española de Terapia Gestalt. También es miembro de la sección de Derechos Humanos y Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Además, es especialista en psicología de la intervención social, salud mental, terapia gestal, exclusión social y en adicciones. Es profesor colaborador en el máster de Psicología de la Intervención Social, Psicología General Sanitaria y Psicoterapia Sistémico-Relacional de la Universidad de Deusto. Asimismo, es profesor del máster Intervención Socioeducativa con Adolescentes y Jóvenes en Riesgo y Conflicto Social de la Universidad Pública del País Vasco, así como del Centro de Psicoterapia Humanista Videan, ERAIN Escuela, el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt de México, así como de la Universidad Nexum de México. Entonces, esta temática, como les decía, girará en torno al contacto perturbado o a lo que algunos autores llaman interrupción del contacto y otras modalidades de contacto. Entonces, veamos qué tiene Iñaki para compartir con nosotros. Espero lo disfruten. Bueno, Iñaki, gracias por aceptar la invitación, por estar acá con este tema tan importante que para mí es sumamente llamativo y por supuesto tiene aspectos clínicos muy relevantes. Todo lo relacionado con el contacto perturbado o modalidades o Ajá. interrupciones del contacto, porque ya hay alguna discusión ahí en esa Sí, temática, ¿no? sí, sí. Entonces, gracias por aceptar, por Vale. venir y por tomarte el tiempo para regalarnos parte de tu intervención, de cómo lo Ujú. haces, de tus Sí, sí. aportes. Bueno. Nada, Dani, yo te agradezco de verdad la confianza y, bueno, la invitación también, claro que sí. Para mí es un gusto, de hecho, poder, bueno, tener un rato como para compartir contigo, con otros colegas o con gente interesada en esta perspectiva, que para mí es como se ha convertido casi en una vocación, ¿no? Esto de Mm. trabajar con esta mirada. Entonces, bueno, me parece que es una oportunidad muy rica poder compartir aquí con todos y todas. Iñaki, y ahora que mencionas eso, ¿desde hace cuánto vienes trabajando con la perspectiva de Ajá, campo? sí. ¿Desde Bueno, siempre o no? no, yo me formé, claro, hace ya unos cuantos años, hace como No lo digas, por 25 favor. años. No, estoy en un momento que ya no puedo desvelar este tipo de detalles. Y no, yo me formé en San Sebastián, una ciudad cerca de Bilbao, que está a una hora, con Pachi Sansinenea, que a su vez se había formado con Celedonio Castaneda, que a Mm. su vez bueno, se había formado en su momento con Laura Pels y tal. Y era una filosofía de trabajo más californiana, ¿no? Más de la teoría como más clásica de la Gestalt. Pero al de poquitos años se hizo un taller que vino Carmen Vázquez a Bilbao en un Mm. momento dado. Y esto me llevó a partir de ampliar un poco esta perspectiva, porque es verdad que en la formación, que era un poco integrativa, ya había personas que trabajaban con esta filosofía que me gustaba mucho. Y bueno, terminé al final formándome con Españolo, con Francesetti y con Gianmarí en Italia durante ¿Qué te 2 años y atrapó, medio. Iñaki? Sí, sí. Ahí ya se hizo una formación en psicopatología y ahí digamos que ya me convertí. Ese fue mi proceso de transformación. Y a partir de ahí sí, he ido como profundizando un poco en esta perspectiva, desde, Mm. bueno, una filosofía quizá como más que hablábamos antes, ¿no? Como más comunitaria, más social y a la vez que quiere ser como más integrativa, más, bueno, holística, algo así. Esto sí que he Mm. visto que ha sido como un profundizar en esta parte, ¿no? Como de la Mm. filosofía de trabajo. Mm. ¿Y fue fácil para ti ese cambio, Iñaki? Pues sí, porque fíjate, yo venía en aquel tiempo, sí, hace veintitantos años, yo venía trabajando en el ámbito de las toxicomanías y en aquel momento, dentro de este tipo de trabajo, con personas en exclusión y con consumos, había una perspectiva muy confrontativa.
que a mí no me acomodaba demasiado y que me recordaba un poco a la filosofía de parte de la formación que yo hice. Y me parecía que en su momento como que dejaba un poco a la intemperie a las personas que ya de por sí venían como muy fragilizadas. O Mm, sea, yo empecé a descubrir que el confronto sin un apoyo, sin un vínculo previo, no generaba un proceso de cambio de verdad, ¿no? Como que la gente hacía ajustes o dejaba de consumir o digamos que aminoraba algunos síntomas, pero casi por deshabilidad social, ¿no? Como por ok. Sí, como por adaptarse a la mirada del terapeuta, o que no había un cambio como más profundo, ¿no? Y sin embargo, esta otra perspectiva me pareció que era como más respetuosa, sobre todo con los procesos de las personas, que integraba además elementos del entorno, ¿no? Transformativos, donde la idea era un poco que la persona que estaba consumiendo o que tenía un problema pudiera como ir ampliando el círculo de transformaciones que necesitaba en su estilo de vida, en su entorno determinado. Y a la vez me parecía que era como un trabajo como radicalmente comprometido con la consciencia, ¿no? Mm, Con la función yo, que luego hablaremos, ¿no? Que me parecía que era como el trabajo más allá de los síntomas, más allá de dejar los consumos, ¿no? Todo esto me llevó en unos años bueno, a crear el proyecto en el que ahora mismo trabajo, ERAIN, ¿no? Que es un proyecto que, como hablábamos en su momento, ¿no? Que da un poco una perspectiva de trabajo psicoterapéutico con todo tipo de personas de diferentes capas, sustratos sociales, incluso personas en exclusión. Y ahí también me permitió como entender mejor esta perspectiva de qué forma pues, elementos o fuerzas del campo que se mueven en lo social, ¿no? Que tiene que ver con la estructura económica, con la cultura, con la adecuación a entornos muy difíciles, muy complejos, mm, ¿no? Muy desfavorecidos, cómo esto influía en la subjetividad y la intersubjetividad de la persona, ¿no? mm, Y eso me ofreció una herramienta muy liberadora, ¿sabes? mm, Como una cosa muy práctica y a la vez en la que yo podía descansar, ¿no? Que no tenía por qué andar o con un objetivo como de confronto, tanto como de sujetar durante un tiempo, sostener y a la vez que el confronto fuera una cosa como muy, o el contraste o los límites, o fuera una cosa muy quirúrgica, ¿no? En el momento preciso, ¿no? Me daba como esta capacidad, ¿no? mm. Y entonces ahí ya me quedé, y aquí me quedo. ¿Hay vuelta atrás? Pues yo para mí ya me temo que no. Y no porque esté mayor, ¿eh? Porque me he Ah, anquilosado, sino porque creo que, claro, es como ver al ser una perspectiva tan holística, es difícil o que permite ver tantas cosas a la vez, ¿no? Como entender que no hay una persona y un entorno por separado, sino que hay una continuidad de experiencia, una continuidad fenomenológica, o que de alguna manera no hay dentro o fuera, sino que es todo una manera determinada de ver la realidad, como a un nivel ujú. filosófico y también práctico, ¿no? Que cuesta mucho quitarte esas gafas, ¿no? Es como Mm. haber visto el mar y conformarte solamente con ver un vaso de agua, ¿no? Algo así. Bueno, Iñaki, a ver, el tema que nos convoca es que incluso ya la terminología es densa, ¿no? Contacto Sí, perturbado. ¿Sí? Cuando hablamos de sí. contacto perturbado, no sé si quieres cambiar un poco, incluso la Mm, terminología, mm, que resulta interesante, porque los postulados incluso pudieran cambiar sí, solamente con cambiar alguna palabra, ¿sí? ¿A qué nos referimos? sí. Bueno, lo primero que habría que hablar es que cuando hablamos de contacto perturbado, claro, previamente a esto quizá haya que hablar un poco como del contacto como tal, que Mm, entiendo que en otros vídeos del proyecto en el que estás se ha podido profundizar un poco más, pero si entendemos el contacto como un proceso, o como diría Goodman, ¿no? En el PHG, ¿no? Sería como la realidad primera del psiquismo humano, que ya empieza como a entender la psicología de una manera no individualista, ¿no? No es que ujú, la psique o el self sea una estructura personal, ¿no? Que está como dentro de mi cabeza o dentro de mi corazón, sino que es un proceso de contacto con el entorno, ¿no? Y ya establece un campo determinado. Entonces, claro, ahí plantear el contacto como una realidad perturbada puede ser como problemático si entendemos que el contacto es una cosa puntual y que ya en sí genera o está trastornada como tal, ¿no? Esta es una concepción que pensada así podría ser como muy individualista, cuando desde la teoría del ser la pensamos desde una clave como más intersubjetiva, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Quiere decir que hablamos de un contacto perturbado
o un contacto que está basada en un ajuste conservador, Ujú. cuando no permite a la persona hacer un ajuste creativo o hacer un ajuste que permita una satisfacción adecuada de las necesidades o los deseos que presenta, ¿no? Todo esto en un contexto, ¿no?, de continuo de la experiencia que decíamos, donde no hay un ser o un individuo que esté conceptualizado fuera del entorno, ¿no? Es como esto que plantea Goodman, que no sería posible conceptualizar una planta sin el agua o sin el sol, Mm. ¿no? O como dicen algunos psicoanalistas, que me parece muy interesante, ¿no?, que es como que no existe el individuo, ¿no? Lo que existe es el sujeto. Desde la Gestalt del Self planteamos, o de Campo planteamos una cosa así, porque todos estamos sujetos a algo, ¿no? O sea, existe el sujeto en tanto en cuanto hay un entorno, ¿no? Entonces, en esta perspectiva podríamos hablar de un ajuste conservador en un proceso de contacto, cuando este contacto no satisface realmente el deseo o la necesidad genuinas, ¿no? Mm. O cuando no generan una forma, una gestalt, ¿no?, como algo que desde esta perspectiva estética del diagnóstico que hacemos en Gestalt, ¿no?, que tiene que ver con que no tenemos un criterio de verdad fuera de la situación terapéutica, ¿no? O sea, no decimos esta persona es psicótica, ¿no?, sino que tiene un contacto, ¿no?, en el que hay una poca función yo y poco ajuste, ¿no?, a la realidad que esta persona está viviendo, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera hacemos es no patologizamos la persona, sino lo que hacemos es hablar de que este contacto, si está ajustado o no está ajustado a un entorno determinado, Ok. algo así, algo así. Entonces, claro, al hablar de perturbación o al hablar a mí me acomoda más, fíjate, como poder hablar de experiencia disfuncional, ¿no? O sea, si es funcional o no es funcional tu modo de contactar. Esta es Ujú. la idea, ¿sí? Porque es verdad que funcional o no funcional tiene que ver con que si es verdad que te funciona esta manera de hacer que tienes o no. Entonces, de alguna manera es como que le quitas a la persona esta especie como de etiquetaje que tiene que ver con esta concepción del DSM-5, ¿no? Mm. La persona como dentro de una categoría. Nosotros hablamos de procesos de contacto, no tanto como de personas en un momento dado, porque entendemos la persona como una especie de realidad procesual, dinámica, ¿no? No Mm. como si fuera un participio, sino que fuera como un gerundio, ¿no? O sea, sería como Ok. si tú pudieras decir ahora, tú no es que seas Dani, sino que estás danieando, ¿no? O yo estoy iñaquiando, ¿no? Porque somos realidades en construcción, no somos como... Entonces ahí podemos ver, bueno, cómo es tu ajuste, ¿no?, a esta realidad concreta. Entonces, yo hablaría como de funcional o disfuncional. Ok. Ahora, antes de adentrarnos, estaría bueno que aclaráramos un poco el tema de lo que es un ajuste creativo. Claro, claro. Sí, este es uno de los conceptos que son, o fíjate, que son como fundamentales en la Gestalt, Mm. ¿no? Y a veces son un poco difíciles de explicar, ¿no? De hecho, en el PHG definen el self, que me consta que también otros compañeros han definido en otros contextos, pero el self sería como el sistema de contactos, o el sistema de ajustes creativos, ¿no?, de la persona, tal y como plantean Goodman y Peirce en el PHG, ¿no? Cuando hablamos de ajuste creativo, digamos que a nivel teórico sería algo así como que dentro del proceso o de los procesos que desplegamos continuamente en nuestra vida cotidiana, tendríamos como dos tipos, ¿no? Dentro del self entendido como un proceso de ajuste. El ajuste conservador sería aquel ajuste que no me permite eh, generar una gestalt que me ajuste a la realidad, que me permita como adaptarme y a la vez transformar esta realidad en la que yo estoy viviendo, ¿no? Y el ajuste creativo sería aquella forma, aquel proceso que a mí me permite ajustarme de una forma en la que yo pueda adaptarme y a la vez transformar, ¿no? Ujú. Cuando digo adaptarse y transformar, me viene mucho el ejemplo, es un ejemplo que habla Stoer, que es un biógrafo y conocido amigo de Goodman, cuando habla de que, claro, Freud en El malestar en la cultura plantea que el objetivo, digamos, de la psicoterapia es ayudar a que las personas puedan ajustarse a los entornos, ¿no?, en los que viven, ¿no? Sería como, bueno, tenemos un principio de realidad que es el que reprime las pulsiones del ello, entonces la idea de la psicoterapia sería ajustar a la persona a un contexto determinado. Viene Reich de una manera como bastante fuerte, de hecho a Reich le dieron a expulsar del Partido Comunista alemán en su momento. Y lo que dice es que hay que destruir la sociedad, ¿no? Hay que destruir el entorno, porque para que seamos libres tenemos que acabar con el entorno y volver a nuestro yo primigenio, digamos, ¿no? Y Goodman está un poco entre las dos, ¿no? Goodman lo que dice es, bueno, ni solo adaptación ni solo destrucción, ¿no?, sino que hagamos un ajuste creativo. Es decir, que yo me pueda ajustar a la realidad que yo tengo
¿no? De una forma consciente, es decir, desde mi función yo, y a la vez que pueda analizar qué elementos del entorno puedo transformar para que ese ajuste se dé. Adopta una especie como de posición intermedia, que es un gran debate en las psicoterapias, ¿no? Si Mm, en la psicoterapia lo que hacemos es ajustar a una persona a un entorno determinado, ¿no? O lo que hacemos es fomentar que este entorno pueda ser transformado, ¿no? Es decir, que es como cómo trabajar en el ajuste en el que la persona pueda adaptarse y a la vez transformar el entorno. Esto ujú. es un poco. Un ejemplo que me viene ahora. Hace unos años en un grupo de jóvenes, migrantes de origen árabe, que habían migrado solos, estábamos hablando un poco de la depresión, ¿no? Porque todos ellos estaban en un contexto en el que estaban formándose, estaban en una situación de desamparo, sin muchas perspectivas de vivienda, laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hablamos mucho de la depresión y yo introduje también un término que me parece que era interesante, que era el término de opresión, ¿no? Es decir, hasta qué punto todas las personas que estamos aquí estamos viviendo en un contexto opresivo que no nos permite como poder ajustarnos bien, ¿no? O sea, bueno, al racismo, a las dificultades de encontrar vivienda, trabajo. Entonces hablamos un poco de esto, de la necesidad de ajustarse, pero de también transformar los entornos en los que cada uno está, ¿no? De qué manera yo puedo encontrar apoyos que me permitan sentirme bien, sentirme cómodo, seguro, ¿no? Con gente, en este caso con otras personas migrantes, y a la vez de qué manera puedo ir transformando los entornos en los que estoy para que no me vean como un delincuente, que yo pueda ofrecer lo mejor que yo tengo, ¿no? Era un poco como trabajar en estas dos claves, que a mí me parecían que eran como muy interesantes, ¿no? La cosa no es Ujú. adaptarse a esta realidad, sino también hasta qué punto tú la puedes explorar o cambiar, ¿no? Eso para mí es el ajuste creativo, o como algunas traducciones nos traen, porque hay como una doble traducción, ¿no? Del concepto. El ajuste creativo sería una de ellas, ¿no? Que es la traducción de la editorial Cuatro Vientos, si no me acuerdo mal, de los 70, y hay otra que es el ajuste creador, que me parece más bonito, ¿no? Que es de qué manera también con tu manera de ajustarte, con tu self, con tu proceso de contacto, también estás transformando aquella realidad a la que te adaptas, ¿no? Es como que hay un juego permanente, un continuo de experiencia entre ajustarse, o sea, adaptarse y transformar, que me parece como muy interesante. Interesante. Sobre Ujú. todo no pensar el ajuste como civilizar al paciente o ese ajuste salvaje o la sobreadaptación, sino que tiene Claro. esa parte creadora, creativa, donde se va a la deconstrucción para la construcción, ¿no? Ujú, ujú. Bien, ahora, para hablar de esto, también vemos que dentro de la misma terapia Gestalt se usa el término ciclo de la experiencia y el proceso Sí, de contacto. ¿Por qué? sí. Bueno, esto tiene que ver también con la diferencia de las escuelas, ¿no? Mm. Esto realmente tiene que ver porque después de escribir el PhD, Goodman y Peirce se llevaron mal. Hubo como su conflicto. Entonces Peirce hizo las cosas a su aire. ¿Con quién no se llevó mal Peirce? A ver. Pues me se llevaba mal con todas aquellas personas que no le hacían la ola. Bueno, aquí se dice así, que no le seguían el juego, ¿no? Y sí, yo creo que eran dos personas con un ego bastante fuerte, entonces hubo una cierta como discrepancia. Entonces, una de las escuelas habla de ciclo de la experiencia, desde una perspectiva seguramente como más individualista, y toda la parte en aquel momento de Nueva York, desarrollada por Laura Pels y por Goodman, se habla más el proceso de contacto, ¿no? Por esto que decíamos, porque ellos siguieron utilizando un poco en torno al self como proceso de contacto. Entonces, el ciclo de la experiencia, además bueno, en función de qué escuela lo analice, tiene una serie de elementos, ¿no? En el ciclo de la experiencia se habla también de la deflexión como interrupción, ellos hablan de interrupción. En Gestalt del Self no hablamos de interrupción del contacto. Son como dos formas de entender el mismo, o una forma muy similar de proceso de contacto del que ya se habla en el PHG, ¿no? Serían como dos miradas. Claro. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, aquí tú y yo, es hablar un poco más como del proceso de contacto, ¿sí? O sea, como de qué manera el self se va desplegando. Sí, claro, porque indiscutiblemente desde donde lo miremos, la intervención y la posición del clínico es totalmente diferente. Claro, Si es que hubiese una sí, posición del clínico, sí, ¿cierto? sí. Entonces, Sí, de eso hace un hecho, cambio muy complejo. claro, sí, sí. De hecho, a mí lo interesante es que tenemos una teoría desde la teoría de campo que a veces acomoda difícil, acomoda mal, ¿no? A personas que vienen con una forma de entender la psicología muy individualista, ¿sí? ¿Qué es lo que vienen a criticar o a cuestionar Goodman y Peirce, ¿no? Que ellos decían, bueno, no vamos a partir de una psicología individualista o muy pasiva, ¿no? De hecho, Peirce empieza a hablar en yo
Hombre, y agresión empieza a hablar de que la oralidad no es pasividad, también es el adgredere, ¿no? Es salir a destruir, a masticar y a tomar, ¿no? Y Goodman habla de esto, ¿no? Del campo como del contacto o del ajuste creador, ¿no? Como los elementos básicos del psiquismo. O sea, se están planteando un psiquismo humano creativo que sale en torno a alimentarse, ¿no? No tanto una persona pasiva, sino que de hecho concuerda con esta filosofía, ¿no? De los 50-60 de la nueva izquierda en Estados Unidos, que preconizaba como un yo más fuerte, más creativo, más expansivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que bueno, que tenemos no solamente una filosofía determinada, sino que además tiene una serie de consecuencias prácticas, ¿no? Porque Mm, si yo entiendo desde una perspectiva que podríamos llamar intersubjetiva, ¿no? Donde no es que el individuo sea la clave, ¿no? Sino que es el contacto, que es lo intersubjetivo que construimos, hay una derivada muy práctica. O sea, no hacemos filosofía, ¿no? Sino que, de hecho, nuestra forma de entender la Gestalt es muy tecnológica. O sea, tenemos un cuerpo teórico muy centrado en la actuación. O sea que, así como, por ejemplo, los lacanianos, ¿no? Hablan mucho de la falta y del deseo, ¿no? Nosotros trabajamos con el deseo centrados en el proceso, en cómo el deseo se atasca, dónde se pierde, ¿no? Somos muy tecnológicos y en ese sentido somos muy prácticos, ¿no? El experimento gestáltico es una manera como muy de capacitación de la agencia del paciente, ¿no? Prueba, experimentalo tú. Yo no te voy a interpretar tus sueños, sino que vívelos tú, ¿no? Entonces, me parece que una perspectiva intersubjetiva, por ejemplo, nos ayuda a entender que tú no tienes un problema o que yo soy el que tiene la solución, sino que construimos juntos, que exploramos juntos, que yo soy un entorno para ti, que puede ser apoyador, que también a veces puede ser cuestionador. Entonces vamos a explorar juntos, ¿no? mm. Eso me parece que es una parte práctica que conjuntamente a esto que hablábamos antes, ¿no? De un descubrimiento para mí, que es como que en trabajo en terapia para mí es como un compromiso radical con la conciencia. Ujú. Me parece que es otra de las claves, que es el trabajo para la ampliación de la función yo. ¿Sí? Entonces, estos elementos me parece que son como definitorios de que tenemos una visión muy práctica. O sea, que no hacemos solamente una teoría extraña, porque alumnos de la universidad, cuando hablamos de esto en clase, dicen, bueno, pero esto qué es? Esto de la frontera contacto, ¿esto qué es? No soy tú, es yo, es la voz intermedia, es... Y sin embargo, a mí me parece que es muy interesante, porque este disloque a veces mental, ¿no? Mm, De esta concepción individualista que tenemos, creo que es, bueno, que es muy radicalmente transformadora y muy potente, ¿no? Como mm. herramienta de trabajo. Y Ujú. aquí, otro término que generalmente se usa por ahí es el mecanismo de defensa, ¿cierto? Sí, ¿Hay alguna diferencia entre ese y el mecanismo de interrupción del contacto? sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que para mí son dos elementos. Bueno, de hecho, el mecanismo de defensa es un elemento psicoanalítico. Que Mm, en Gestalt, bueno, en Gestalt del Self, o en Gestalt desde una perspectiva de campo, no utilizamos. O sea, porque no entendemos que el mecanismo te defienda del entorno, ¿no? Ya presupone un entorno atacante, ¿no? Un entorno represivo, ¿no? Que es como muy psicoanalítico, ¿no? Esto del malestar en la cultura, ¿no? Citando a Freud. Y tampoco hablamos de interrupciones del contacto, que esto me parece que es interesante. Porque, de hecho, entendemos que el contacto no se interrumpe nunca, ¿no? Bueno, hasta que la persona al menos fallece, ¿no? En cuyo caso se interrumpe el contacto para él con el mundo de la vida, ¿no? Con el mundo, con la existencia, digamos. Pero todo el rato, aunque estamos dormidos, estamos contactando con algo, ¿no? Siempre hay un proceso, el self está permanentemente desplegándose. Entonces, cuando hablamos del proceso de contacto, hacemos esta curva, ¿no? Didáctica de dónde se sitúan las flexiones o las modalidades de contacto, es una simplificación. De hecho, me parece que a veces hasta demasiado individualista, ¿no? Porque no solemos tener en cuenta los entornos. O sea, la retroflexión se da en entornos en los que la persona no siente que pueda expresar algo, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en cuenta que no se interrumpe el contacto, sino que se flexiona, que se ok. modula de alguna manera, Ujú, ¿no? Yo digo flexión porque es verdad que una manera de contactar que yo tengo, en un momento dado se puede modular, puede transformarse, variar de formas diferentes y nunca para, ¿no? Porque mm, siempre estamos contactando permanentemente con las cosas, ¿no? sí. Incluso aun cuando estamos más tranquilos o más en confluencia, estamos contactando con un nivel muy bajo de excitación, muy hipotónico, Mm, pero siempre hay un contacto. Entonces, no se podría hablar tanto de interrupciones como de diferentes modalidades. A mí me mm, gusta utilizar el término flexión porque es como en el lenguaje, ¿no? Cuando tú tienes una forma verbal y yo digo,
yo juego, ¿no? Flexionar, ¿no? Las flexiones serían yo juego, tú juegas, es como desplegar las capacidades que tiene el verbo, ¿no? O cuando hablamos de gerundio, participio, el pretérito perfecto y estas cosas. Entonces me parece que la experiencia también es así, ¿no? Se despliega de alguna manera. Entonces hay formas de contacto que pueden ser más o menos adaptativas, más o menos funcionales, que decíamos antes, pero nunca se detienen. Y no solo son mecanismos defensivos, sino que son maneras de ajustarse, ¿no? Mm. Incluso maneras de transformativas de estar en un entorno determinado, ¿no? Por eso no hablamos tanto de interrupciones, sino como de modalidades o de flexiones. Mm. Y allí la gran discusión entre algunos autores, ¿no? Ajá. Incluso para efectos de la psicopatología. Sí, sí, Porque hay algunos que plantean que entonces la psicopatología surge de una interrupción directamente, porque no hay contacto. Pero hay otros que claro, dicen que no, que es una modalidad, que es la única forma que tienen de contactar, incluso con claro, esa forma, porque el contacto claro. no para, que es lo que tú nos dices ahora. Esto es, esto es. Sí, bueno, yo soy de los que piensan dentro del debate que me parece interesantísimo y me parece que además como gestaltistas es interesantísimo que Ujú. discutamos y que haya diferentes corrientes teóricas dentro de esta forma de entender. Pero para mí hay como, hay algo que problematiza todo esto, que es que lo dentro de lo funcional no funcional de una experiencia, de contacto, de una modalidad determinada, es que primero como gestaltistas puede haber un aumento de la probabilidad, ¿no? En que esta persona como que funcione de una manera muy determinada, como una función personalidad que se ha quedado estancada, una función ello confluenciada en un contexto determinado, en un tipo de cuerpo, hipotónico, hipertónico, lo que fuera. Pero claro, nuestra manera de entender la patología tiene que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con lo normativo. Es Mm. decir, con una idea introyectada que tenemos de qué es lo normal y qué es lo que no es normal. Entonces, creo que para hablar de psicopatología tenemos que hablar también de qué es lo que consideramos que es normativo, como gestaltistas. O sea, como introduciendo una variable más dentro de la complejidad que supone el hecho de que hay muchas maneras muy diferentes. De hecho, ya está pasando que políticamente hay movimientos, por ejemplo, de personas que están viviendo experiencias psicóticas en primera persona y que están hablando de la diversidad de, psiquiátrica, ¿no? Y de Mm. personas representadas con el sistema psiquiátrico. Y ahí nos están diciendo, bueno, nosotros queremos reivindicar la identidad de la persona que está psiquiatrizada. Entonces, esto nos somete a crisis con respecto a la idea de cuál es la idea normativa que tenemos en la cabeza de cómo se debe funcionar y cómo no a la hora de psicopatología. Entonces, los gestaltistas decimos, no, no, no hay una manera normativa, sino que hay un despliegue de posibilidades, ¿no? Y puede haber más o menos ajuste. Entonces, nuestro Mm. criterio sería, lo normativo no existe en tanto en cuanto nuestro diagnóstico es de la situación, es estético de la situación. Es Mm. si a la persona le está sirviendo o no le está sirviendo. Y esto problematiza las situaciones psiquiátricas o problematiza los manuales de psiquiatría, ¿no? Entonces, Mm. me parece interesante como plantearnos como terapeutas ese tipo de cuestiones, ¿no? Sobre, bueno, que nuestro principio es un principio estético que tiene que ver con el ajuste, ¿no? Si eso no creador. Mm. Bueno, Vienes esto hablando de un sería muy largo montón de para hablar, ¿no? cosas, Sería pero muy largo. súper interesantes. Sí, 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 sí. A mí o sea, todo lo que tiene Se que ver con nota. lo que se sale de la norma es algo sí, que noto que me conecta con algo que me excita, ¿no? Ujú. Porque creo que sí, ahí tenemos como una reflexión que hacer y que Mm. tiene que ver, en mi experiencia al menos, con personas que han estado muy en la frontera. Mm. O sea, personas que están en prisión o que están en instituciones psiquiátricas o están en pisos institucionalizados, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos el comportamiento supuestamente perturbado como algo disfuncional en función de un entorno? Ok. Y hablando de eso, del contacto perturbado o la modalidad de contacto como tal, entonces, ¿cómo empieza a operar el self desde este lugar? Ajá, sí. Pues mira, yo creo que voy a dar un paso atrás y luego te contesto. Claro, porque alguien puede decir en este momento de esta conversación que tenemos tú y yo ahora, digo, pero entonces, ¿qué es la perturbación? ¿No? Desde esa perspectiva. Y yo digo, para mí la perturbación sería aquella parte de la flexión o de la modalidad de contacto en la que la función yo se ve limitada. Es decir, yo puedo introyectar con conciencia de que estoy introyectando, con conciencia de que estos son mis valores. Puedo proyectar sabiendo que, bueno, que me manejo en un mundo de confusión y que necesito ciertas certezas en mi vida o necesito una fe que me dé una confianza básica, ¿no? O puedo retroflectar a conciencia sabiendo que, mira, no me quiero enfrentar a las consecuencias que tiene, que en un momento dado me puedo enfrentar con mi jefe, con la policía o con la autoridad pertinente, ¿no? Entonces, para mí lo disfuncional sería cuando no hay conciencia de, o sea, cuando no soy consciente de
que vivo una constante retroflexión o vivo sin ser muy consciente de lo que yo deseo. Vivo pensando que los demás, ¿no? Piensan de mí que soy una mala persona o que no soy adecuado. Esta sería un poco como la perturbación. O sea, la perturbación el trastorno, la dificultad sería cuando no hay una función yo. Y desde una perspectiva intersubjetiva, cuando las figuras que yo genero, cuando la gestalt que yo genero, no me permite ver al otro, ¿no? Que es como para mí una clave importantísima. Si estoy viendo a una persona que en un momento dado está viviendo una situación que podríamos denominar como comúnmente psicopatología, para mí tiene que ver con que yo no sea visto por ella. Por ejemplo, tenemos una persona que puede presentar lo que podríamos llamar un trastorno obsesivo compulsivo y es una persona que ha centrado toda su energía en cómo gestionar la incertidumbre a través de ritos que le permitan controlar la angustia de estar vivos, ¿no? Ahí no hay un otro. O sea, solamente estoy yo con mi ritual, no estoy viendo a la otra persona. O en la psicosis, si no sé muy bien dónde acabo yo y empieza el mundo, es muy difícil que yo pueda incorporar a un otro, ¿sí? Entonces, me parece que son como dos principios, ¿no? Que haya una función yo y la posibilidad de ver un otro. O sea, que haya un entre, un nosotros, creo que son como dos principios básicos. Digo, para entendernos, ¿no? De que hablamos cuando hablamos de diagnóstico centrado en la situación o centrado en la relación. Ok. Porque esto a muchos alumnos que están estudiando psicopatología, desde una perspectiva también individualista, no, como que no lo entienden, ¿no? Entonces es que bueno, la psicoterapia no tiene un criterio de verdad, más que intrínseco. O sea, ¿es verdad o es ético o es en tanto en cuanto a la persona le sirva para estar mejor, para sentirse mejor, o para crecer, o para tener más consciencia? O así. Mm. Has venido nombrando estas modalidades de contacto. Bueno, vamos a hablar de ellas. Ahora Ajá, específicamente, ¿cuáles sí. son? Bueno, ahí vamos a empezar. Primero por la confluencia, que sería como, digamos, como la base, ¿no? A partir de la cual surgen el resto. La confluencia sería como un primer momento en el que no hay excitación suficiente, no, la persona no tiene como una figura clara que permita como darse cuenta de cuál es la necesidad o el deseo que está surgiendo, ¿no? Sería como cuando uno está en un estado de hipotonía o de relajación y no emerge ninguna excitación de ahí. Se puede ver, por ejemplo, que sería como en personas que tienen un tono tan bajo en el que no hay deseo, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo, así para hacernos una idea, ¿no? Un cuerpo hipotónico de alguien deprimido, que no tiene tensión, es un cuerpo en el que es muy difícil que pueda generarse una excitación, ¿no? O me viene a la cabeza, por ejemplo, un paciente que vi hace mucho tiempo que consumía drogas y drogas como excitantes, que consumían speed, cocaína y tal, para poder sentir, porque tenía como caracterológicamente, ¿no? O su propia corporalidad en un cuerpo anhedónico, o sea, no sentía deseo. Entonces se acercaba con los consumos de drogas, o sea, su ajuste creativo en aquel momento era drogarse para poder sentir, ¿no? Entonces vivía con una especie como de confluencia de fondo permanente, ¿no? Donde digamos que es como si hubiera mucha función ello, o sea, mucha corporalidad, pero no surgiera ninguna excitación, ¿no? Sería como Ujú. tener una guitarra con unas cuerdas que están descensadas, que no se puede, no suena la música porque no se pueden tocar. Esa sería Mm. un poco como la base. Claro, hay una parte sana y otra que no tanto, ¿no? La confluencia sana sería aquella confluencia en la que necesitamos reposar, ¿no? En un mundo lleno de estímulos, la confluencia es un reposo. O sería como bueno, he contactado, digamos que he tenido una experiencia plena, imagínate que no, me he comido muy a gusto porque tenía mucho hambre. He comido, me he llenado, me siento satisfecho y hay un momento como plano, ¿no? De, bueno, pues ya he saciado mi hambre, hasta que vuelva a surgir otra vez la necesidad de ser saciado otra vez. Entonces, es como si fuera el valle que necesitan dos montañas, o un momento de calma, ¿no? Mm. Prácticamente como de no excitación. Esa sería la parte sana, ¿no? Yo necesito, por ejemplo, funcionar de forma automática, ¿no? Sería el ejemplo de, no sé si te ha pasado alguna vez, pero cuando piensas en cómo estás bajando una escalera, es fácil que te puedas tropezar, ¿no? Porque es como, voy a poner una pierna, luego la otra, flexiono la rodilla, el tobillo. Claro, necesitamos automatismos, necesitamos estar en confluencia con los movimientos que tenemos de alguna forma automatizados, ¿no? En la función personalidad como para poder andar en bici, para poder conducir, para poder bajar una escalera, ¿no? Sería como la parte adaptativa. La que no es tan adaptativa es cuando vivo en un estado de permanente confluencia y no puedo detectar cuál es mi necesidad o cuál es mi deseo. O cuando, por ejemplo, vivo continuamente en un contexto en el que
no se permite, ¿no?, que haya una conformación o una detección de la propia necesidad, Mm, ¿no? Sería, por ejemplo, contextos que generan mucha confluencia es cuando no se tolera, por ejemplo, la mínima discrepancia, ¿no? Familias que son como muy introyectadoras. Entonces, es como que las criaturas se acostumbran a no estar en contacto con sus propios deseos porque son inmediatamente reprimidos, ¿no? Porque hay mm, una idea en la que no, en la familia en la que no es bueno desear, ¿no? Entonces, tenemos a niños muchas veces deprimidos hipotónicos porque están viviendo una situación de confluencia de fondo permanente donde no pueden emerger nada. O sería, por ejemplo, un contexto en el que hay una persona que no siente deseo y que se deprime, ¿no? ujú. Deprimirse no tanto como estar triste, ¿no?, porque yo en contacto con una emoción, sino como una pérdida total de deseo, como en una anedonia permanente, ¿no? Sería como la parte más, vamos a llamarle patológica. Ujú. Ah, no, y te iba a preguntar ahí, ¿cómo Sí, hacer sí, para pasar de la indiferenciación a ajá, algo de la diferenciación claro, sana, claro claro, está? sí. Sí, para mí sería un poco como terapeutas, cómo podemos apoyar la salida de la confluencia. Que por otra parte se da en todos, porque la confluencia sería un poco como la base, ¿no? Como el cimiento en el que luego se construye la experiencia. O sea, es algo así como que yo, si puedo estar en confluencia con la introyección, puedo estar en confluencia con la proyección, puedo. O sea, la confluencia es como cuando no hay diferenciación entre yo y el no yo. Entonces, trabajar en la diferenciación es introducir la función yo. Y es tomar conciencia de. Entonces, la manera de apoyar esto tiene que ver, por ejemplo, con explorar cuál es el deseo. Tiene que ver también con movilizar la función ello. Es decir, en un cuerpo hipotónico es muy difícil que pueda haber. O sea, hay muchos terapeutas que plantean esto, ¿no? De, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Qué te apetece? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo? Pero a veces es muy difícil cuando hay un cuerpo que está tan hipotónico, lo primero que hay que Ujú. trabajar es como la función ello, ¿no? Como poner este cuerpo a funcionar, ¿no? Para que este cuerpo pueda como sentir. Con este cuerpo me refiero ¿Y hasta cómo a se la hace función ello. eso? ¿La Ajá. palabra alcanza para eso? Yo creo que no. Yo creo que Mm, cuando hay una hipotonía, es decir, cuando hay una confluencia de fondo que no permite la proyección de la figura, creo que todo lo que tiene que ver con el trabajo corporal es importante. Y ujú. desde esta perspectiva como intersubjetiva, para mí sería un poco como cómo afecta mi corporalidad a la tuya, cómo yo vivo tu corporalidad, ¿no? Entonces, poder trabajar un poco en el contacto entre yo y tú, o trabajar como qué es lo que yo experimento de tu cuerpo cuando yo lo siento, ¿no? Que permita como a la corporalidad del otro vibrar con la mía, como pequeños ejercicios de contacto de uno con el otro, ¿no? A veces son cuerpos que han sido como poco acariciados o poco contactados o poco vistos, ¿no? Entonces es como trabajar primero en seguramente sin palabra, como tú dices, para que poco a poco la palabra pueda ir dándose, ¿no? O trabajar en cosas muy sencillas que tienen que ver con la caricia, que tienen que ver con yo estoy aquí contigo, ¿no? Tenemos dos cuerpos que se mueven conjuntamente para de ahí poder arrancar ya un proceso que tenga que ver con que aparezca una figura, ¿no? Que la persona luego pueda como tomar en sus manos para poder crecer, ¿no? Algo así. Entonces, me parece que es como, sí, ir introduciendo como un mínimo nivel de excitación, ¿vale? Para que la figura pueda darse. Y acompañar esto porque, claro, podemos encontrar personas que han vivido mucho en este contexto confluyente, entonces como que es posible que esto les asuste. Entonces, para mí el sostén, el apoyo es, yo estoy aquí contigo sosteniendo la excitación. También se puede dar la confluencia al revés, ¿no? Es como, esto sería como cómo pasar de lo fisiológico a lo psicológico. También hay gente que en un momento dado es como ha vivido tantas cosas que ahora necesito reposar, ¿no? Cuando pasa de lo psicológico a lo fisiológico, ¿no? Como dejar que esto se integre, como trabajar en el cierre. Pero para mí las claves serían un poco estas, ¿no? Como la exploración conjunta del deseo partiendo de la corporalidad o de la función. Iñaki, me viene algo que complejiza mucho la situación en ocasiones cuando pasamos a explicar todo esto y es Mm, cómo hacer entender que incluso explicando todas estas modalidades surge de un campo. Es decir, porque siempre sí, nos vamos al organismo como si la confluencia fuera sí, solamente el organismo, pero es que hay sí, sí, algo que pasa en el campo para que esto se dé. Sí, sí, entonces, ¿qué pasa en el campo confluyente? claro. Mira, el campo confluyente suele ser en un campo, o sea, me están viniendo como pacientes, que he tenido en ocasiones. Para mí supone que estamos compartiendo un campo de confusión, en muchas ocasiones, de no saber, muy bien, o sea, de mucha incertidumbre, de un regusto de angustia también, ¿no? De ante lo inexplorado, como de una niebla en la que es difícil salir. Para mí el campo confluyente
Es un poco esto, ¿no? O por ejemplo, con personas que han vivido situaciones de depresión, yo empiezo a sentir que de alguna manera no voy a ser capaz de trabajar con este paciente. O sea, empiezo como a experimentar eso, ¿no? Mm, Y esto es muy rico porque si yo lo puedo poner en relación es la manera en la que puedo empezar a hacer que la figura emerja. Y me imagino que son campos donde ha habido como mucha desolación. Es decir, donde no hay cuerpos y hay deseos que no han sido vistos, mm, ¿no? Me viene mucho esta fantasía, ¿no? Cuando estoy viviendo esto. Entonces, para mí un campo apoyador sería un campo que permita como interesarse por el otro, ¿no? Esto del interés, es decir, poder trabajar en que estoy viendo, ¿no? Y me interesa tu deseo, me interesa lo tuyo, ¿no? Sería un poco como puedo yo ir colocando esta parte mía, ¿no? Genuina en un momento dado de, bueno, que me interesa explorar contigo esto, ¿no? Pero sí que en lo que decías, ¿no? Que cuando hablamos de como la gráfica a veces como muy individualista, ¿no? Que es como una mm. curva, pero sería como una montaña, ¿no? Es decir, tú tienes tu curva, yo la mía, y entonces vamos ajustando ahí, ¿no? Esto que Francesetti y la gente de la Escuela de Turín plantea, ¿no? Que estamos generando una atmósfera, ¿no? Entonces es como en la proyección que luego veremos, ¿no? Es como si tú traes azul, yo pongo amarillo, entonces estamos creando un verde juntos, ¿no? Entonces puede ser un verde con más tono, con menos tono, ¿no? Pero sí, a mí me viene un poco esto, ¿no? Entonces, claro, el peligro para mí ahí es entrar en confluencia con esto, ¿no? Es decir, actuar la desesperación o la desolación, ¿no? O la confusión. Entonces, la forma de salir de la confluencia para mí es devolver esto, ¿no? Oye, pues me estoy sintiendo en este momento un poco confundido o siento como que me estoy entristeciendo cuando te escucho esto o me noto como poco vital. Entonces, no sé cómo te sientes tú cuando yo te digo esto, ¿no? Algo así. Luego tenemos la introyección. Eso es. Entonces, en un principio, si ya hay una figura más o menos que empieza a conformarse y hay un mínimo de excitación, lo que nosotros planteamos en este momento es que, claro, puede ser que haya una idea, ¿no? La introyección sería, que es un término que viene del psicoanálisis, ¿no? Que es como cuando uno introduce, coloca lo de fuera adentro, ¿no? Introyección. Entonces, la cosa sería un poco como que quizá haya una idea que a mí no me permita que la excitación o la figura vaya creciendo, y que la pueda ir actuando. Un ejemplo con esto. Imaginemos que en un momento dado un hombre, un paciente, se sienta atraído por otro hombre, ¿no? Se siente como una cierta atracción sexual. Pero claro, la idea introyectada es que si este hombre, que en este caso, en este ejemplo se puede considerar heterosexual, ¿no? Desde la percepción de lo heterosexual, yo no puedo sentir excitación por otro hombre, porque yo siento excitación hacia personas de otro género, ¿no? Entonces, ahí es como que mi excitación se para, porque hay una idea que a mí no permite que este nivel de excitación pueda crecer, ¿sí? Entonces sería un poco como una idea introyectada no me permite como seguir generando una figura que pueda como ir creciendo. Esto tiene que ver con entornos introyectivos, es decir, entornos donde hay una serie de valores familiares, sociales, culturales, políticos, que de alguna manera nos construyen, ¿no? Porque la introyección, el introyecto como tal, tiene una parte sana, que es que yo necesito una serie de valores o principios para gestionarme en una realidad compleja, pero sería tener una parte insana cuando no hay función yo, no me doy cuenta de cómo, no sé, pues quizá mi forma de ser heterosexual no me permite sentir algunas cosas. O esta idea que yo tengo de ser una buena persona, o de ser un terapeuta adecuado, o de ser un buen padre, no me permite sentir otras cosas, ¿no? Que igual en un momento dado estas ideas pueden estar obstaculizando que yo pueda ir haciendo algo con esta excitación que podéis sentir, ¿sí? Entonces Mm, sería como este segundo momento. Claro, ¿de qué manera apoyar esto? La idea es cómo acompañar como terapeutas, apoyar la exploración, ¿no? De qué significa para ti esto de ser una buena persona, ser un buen padre, ser un buen terapeuta, qué significa para ti ser heterosexual, ¿no? Hay una forma que es muy de Sherlock Holmes, ¿no? Que es nunca dar nada por sentado. Sherlock Holmes es el paradigma del pensamiento inductivo, ¿no? Entonces es como no dar nada por hecho, ¿no? Y a partir de un contexto concreto, explorar y abrir, ¿no? Esta es un poco como una idea principal, ¿no? Como detectivesca, ¿no? mm. De no dar nada por hecho y explorar, ¿no? Qué es lo que realmente puede ocurrir. Entonces, para mí es entender esto y qué función cumple el introyecto para la persona. Desde una perspectiva más individualista o más californiana, la idea era un poco como romper los introyectos, ¿no? Esto fuera, esto no vale.
desde una perspectiva del self también es entender qué función cumple el introyecto para la persona, ¿no? Porque los introyectos son como elementos que de alguna manera nos constituyen, ¿no? Nuestros valores principales, nuestra manera de estar en el mundo, tiene una serie de referencias, ¿no? Nuestra identidad está construida, entre otras cosas, en torno a los introyectos, ¿no? La idea es que la persona tenga más función yo sobre esto, que sea consciente y que pueda elegir con qué cosas se quede y con qué cosas no. Qué cosas me he tragado, ¿no? Esta cosa oral de Pearls, de qué cosas he cogido, he agredido en el ambiente, he masticado y me he Mm, comido. O qué cosas me he comido de repente y digo, oiga, pues si no, esto no me está sentando bien. ¿Sí? mm. Entonces la idea es como apoyar la exploración del introyecto y ver qué función, qué sentido tiene. Ahora, allí hay algo muy complejo para el terapeuta y es no favorecer la introyección, porque a veces el paciente viene con Claro, la necesidad, como yo siempre digo, como si fuera una aspiradora, ¿no? Para no quedar en el sí, vacío necesito algo de afuera que me calme. Entonces, a claro, veces claro. pasamos a esa lógica más bien de introyectar algo en el consultante, bueno, en la Sí, sesión, en el campo, sí, en la sí, sí, frontera sí. contacto, mejor dicho. Sí, sí. Eh, Sí, yo creo que Allí el son. riesgo. Sí, y al revés. Hay una manera también de que tenemos como de introyectar al paciente, ¿no? Es como o sea, entro en confluencia con una manera de hacer, ¿no? Que no es la que la persona necesita para poder generar más conciencia. O sea, digamos que se genera un campo introyectador Mm, entre los dos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que al menos seamos conscientes de esto? Porque, o sea, por no caer un poco en esta perspectiva unidireccional, ¿no? De, más psicoanalítica, ¿no? Que tiene que ver con la transferencia y contratransferencia, sino de qué manera estamos construyendo un campo en el que nos estamos afectando mutuamente. ujú, Entonces, poner foco en esto, poner atención, me parece que es muy interesante para trabajar la ujú, introyección. Porque igual en un momento dado necesitan los pacientes que introyectarnos, ¿no? Como modelos de comportamiento fantaseado, ¿no? Y también necesitamos introyectar a los pacientes para saber cómo son o mm, para hacernos una idea de cómo actuar. Entonces, para mí el tema es como colocar en la relación la afectación mutua, claro. poder cómo digerirla, ¿no? Algo así. Y aquí, ¿qué haces tú cuando el paciente, porque eso lo preguntan mucho en clases, ¿no? Cuando Mm, el paciente llega pidiéndote algo, pidiendo la cura, sí, pidiendo la solución, ¿sí? Como que necesito algo para poder tener y no quedar en el vacío. Cuando te lo claro, pide en la sesión, ¿qué sí. haces vos ahí? Pues mira, yo lo que suelo hacer siempre es como explorar un poco el sentido que tiene pedir, sin intentando no avergonzar. O sea, algo así como entiendo que esta petición que haces es porque estás necesitando como algo que te Mm, alivie y entiendo que ujú, es importante para mí mi opinión, pero me gustaría saber un poco como cuál es el sentido que tiene para ti pedir esto, ¿no? O por qué es tan importante para ti que yo pueda... Y es como explorar el sentido de la petición. mm, En ocasiones me ha pasado que he visto tanto dolor en algunas personas que lo he hecho, o sea, he respondido a la petición, ¿sí? Porque me parecía que era tan claro que esta persona necesitaba un apoyo que he decidido aportar esto, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho con adolescentes en situación de riesgo, ¿no? O con problemas de salud mental, porque creo que de alguna manera están pidiendo introyectar un padre que les proteja. mm. Entonces, yo he entrado ahí, yo lo hago, siendo consciente de que lo hago. Eso es lo Y importante. sí, 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 porque para mí es como no entrar en, o sea, es como te lo doy si lo necesitas, no si lo quieres, Mm, ¿sí? ok. Pero luego creo que es importante como trabajar con eso, o sea, Ujú, no dejar que esto pase. Es que si yo te estoy dando un elemento que puedes introyectar, que sea algo que recompone la herida, ¿no? Y con lo que luego ujú, podemos trabajar, ¿no? Qué es importante para ti de la relación conmigo, mm, o en el momento dado, qué es lo que yo también estoy poniendo en ti, ¿no? O sea, qué imagen, digamos, te estoy dando yo para que tú me pidas, ¿no? O sea, por mm, ejemplo, sería algo así como, ¿qué parte de mí está haciendo de padre sin darme cuenta para que tú me pidas algo a mí que te ayude de mm. una forma así, ¿no? Como explorar eso, algo así. No, me quiero quedar con vos en cada una, pero por tiempo no podemos. Iñaki, la proyección. Vale, la proyección sería como el sentido inverso, ¿no? Antes hablamos de la proyección o sea, la introyección sería como colocar fuera lo de dentro, en la proyección sería como colocar dentro lo que tenemos dentro, colocarlo fuera. Que esto es para entendernos, haciendo un paréntesis, no en una perspectiva gestáltica no es que hubiera dentro y fuera, pero es como si, bueno, como si hubiera unas experiencias que están dentro de la piel y otras fuera de la piel, ¿no? Entonces, yo me lo explico así, sería un poco como un momento en el que necesito
poner fuera cosas mías para explorar el entorno. No, no sé muy bien esto, ¿no? Salgo de la cueva a explorar, voy a cazar, ¿no? Soy una persona que después de un troglodita, entonces salgo de la cueva a explorar y no sé muy bien, ¿no? No sé, veo cosas rojas, entonces igual me prefiero no comer, o empiezo a como a rellenar de sentido el mundo, ¿no? Me proyecto fuera como para poder entender el mundo y poder situarme en una posición en la que me pueda manejar, ¿no? Es como la manera en la que yo empiezo a salir al mundo, ¿sí? Entonces necesito como colocar cosas mías hacia afuera, ¿no? Para poder moverme. En teoría, la proyección sería algo así como que ya energéticamente me he movilizado. O sea, digamos que la figura, he podido salir de la confluencia, la introyección no me ha frenado y entonces salgo fuera a buscar, ¿no? Desde el deseo, desde la necesidad salgo fuera a buscar. Soy un troglodita que va a buscar cazar para poder comer. Voy a explorar a ver si puedo encontrar agua potable. Voy a encontrar algo para hacer fuego. Pero es importante, cuando hablamos de proyección, no caer tampoco como en la trampa conceptual, bueno, trampa conceptual, como la visión más individualista, ¿no? No es que yo proyecto sobre ti, tú sobre mí, ¿no? O esta cosa de que se decía antiguamente, ¿no? Tú estás proyectando, ¿no? Cuando el paciente te coloca algo, sino que estamos construyendo algo conjuntamente, que es para mí la clave, ¿no? En la proyección es como si hubiera proyecciones masivas, ¿no? O toda la realidad fuera una proyección, ¿no? Porque toda la percepción que tenemos del mundo es subjetiva. Entonces, a mí me acomoda a veces más que hablar de proyección como tal, me acomoda más hablar de co-construcción. O sea, estamos co-construyendo una realidad subjetiva, aquí tú y yo hablando, en la que no es que yo te proyecto a ti y tú a mí, ¿no? Cada uno con sus cosas, sino que estamos construyendo una realidad subjetiva, un campo determinado donde se dan muchas cosas a la vez. Entonces, a veces me parece que usamos el término proyección casi desde un punto de vista un poco individual, ¿no? Cuando lo que estamos haciendo es una especie como de co-construcción. Esto que hablamos antes de los colores, ¿no? Tú pones un color, yo pongo otro y estamos generando un contexto intersubjetivo, ¿no? Entonces, la cosa sería que una vez que esta necesidad se identifica o hay un deseo que se moviliza, es como mi manera de salir al mundo. ¿Cuál es el problema? Que, claro, si no hay función yo, o la función yo está mermada, tendemos a pensar, ¿no? Que de alguna manera lo que estoy colocando fuera cosas que yo no estoy viendo de mí mismo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy enfadado, estoy rabioso, estoy inseguro, proyectar sería como entender, construir un mundo en el que yo soy víctima, en el que yo soy perseguido, en el que es un caso muy claro por ejemplo, cuando alguien tiene ideas delirantes de persecución, ¿no? O sea, me pasó hace unos cuantos años con una mujer que era médico, que ella vivía una situación de mucha inseguridad consigo misma, ¿no? Unos padres como muy, muy duros, ¿no? Y ella no podía darse cuenta de su inseguridad, entonces la colocaba todo el rato en que los compañeros médicos tenían cámaras, le estaban grabando, hasta el momento en el que incluso me dijo que yo tenía cámaras en la consulta, ¿no? Entonces, era como la gran dificultad que ella podía tener como de asumir su sensación de inseguridad, su vivencia de enojo también en un momento dado con una figura de autoridad, ¿no? Sus padres eran muy autoritarios y ella estaba muy enfadada con un jefe, pero no era el jefe el que le perseguía, ya no era que ella sintiera el enfado, ¿no? De esto hablamos cuando hay algo que no se ajusta, ¿no? A la realidad hasta el punto de poder generar una idea delirante, ¿no? Y en este caso pues pude ir remitiendo en la medida en que ella fue como contactando un poco con la necesidad de expresar el enojo, el enfado con estas figuras de autoridad, ¿no? Entonces, aquí el entorno apoyador tendría que ver con cómo, en este momento, yo como terapeuta contigo, en este momento, cómo participo de esa visión del mundo, ¿no? O explorar, por ejemplo, cómo es vivir para ti en una situación en la que el mundo está enfadado contigo, ¿no? Como explorar de qué manera alguien está proyectándose, ¿no? Y de qué manera el mundo reacciona un poco a esta interpretación, ¿no? Como si yo pienso que salgo de aquí y todo el mundo me va a perseguir, salgo, ¿no? como retroflectando, ¿no? O salgo como protegiéndome. Entonces, explorar un poco y explorar y desplegar un poco cómo es la vivencia proyectiva de la persona, de qué manera se coloca en el mundo, ¿no? Sería un poco como el apoyo necesario. Bien, la retroflexión. Bueno, y la retroflexión sería un siguiente paso. Y fíjate, retroflexión sería en esto que hablamos antes de las flexiones de las modalidades, ¿no? De la flexión como en el lenguaje, ¿no? El yo juego, tú juegas, él juega. La retroflexión sería la flexión hacia atrás, ¿no? Retroflexión. Que sería un poco como aquellas ocasiones en las que en un entorno determinado yo no me permito expresar algo porque no veo
una seguridad en el entorno que me permita expresar eso. Ya no solo es explorar, sino que es que no me permito expresar. O sea, hay un paso más allá de la proyección, ¿no? Sería cuando paso de la exploración a la manipulación. Pero en la manipulación no hay seguridad. Entonces, digamos que retroflecto esto. Claro, una retroflexión con conciencia puede ser, por ejemplo, estoy enfadado con mi jefe, ¿no? Como en el ejemplo de esta otra chica que te decía, la médico, pero claro, yo decido retroflectar el enfado porque no quiero que me despida, o no quiero que me baje el sueldo, no quiero que, ¿no? Una retroflexión con poca función yo sería que en base a una idea introyectada o en base a que he vivido en un entorno que no me ha apoyado lo suficiente, no me permito expresar nunca el enfado. Entonces, me muerdo las uñas, aprieto los puños, hago urticarias, tengo, ¿no? Sería como un cuerpo retroflectador, sería un cuerpo en tensión, ¿no? Porque hay algo que no permite liberarse. Entonces, en ese sentido, el apoyo sería, voy a ser un terapeuta que pueda generar una confianza a partir de la cual una persona pueda cuestionar lo que yo hago y yo pueda darme el permiso de cuestionarme a mí mismo. ¿Sabes? Es como dar la posibilidad que la persona pueda expresar aquellas cosas que durante su vida no ha podido ir expresando, ¿no? De forma que podemos como apoyar el desarrollo del proceso, ¿no? Si te fijas, todos estos apoyos que comento tienen que ver con el desarrollo del proceso. No hay un truco que valga para todos, ¿no? Esto del tips para trabajar la retroflexión. ¿No? A mí esto no va así, ¿no? El todo rato lo que tiene que ver con apoyar el entorno. O sea, qué tipo de retroflexión está viviendo la persona, explorar eso y brindarse como herramienta, ¿no? Como parte de una fuerza del campo, a partir de la cual la persona pueda sentirse seguro para poder expresar todas aquellas cosas que ha retroflectado, ¿no? De una forma como poco consciente. Pero siempre en esta clave, ¿no? Desarrollar el proceso y ampliar la función yo, ¿no? Que es como los elementos fundamentales. No olvidamos, antes de pasar al egotismo, que ha venido la idea del cuerpo, me ha venido la imagen esta que es muy clara, ¿no? Cuando alguien da un abrazo, ¿no? Es como me di cuenta que te quiero abrazar, te doy un abrazo, pero esta gente que no acaba de, ¿no? de estar cómoda, o de das la mano a alguien y no hay como tensión, no hay como una gestal que se forme, ¿no? Porque en muchas ocasiones son los cuerpos los que desarrollan tanto la proyección como, o sea, perdón, tanto la retroflexión como el egotismo, ¿no? Porque fíjate, en muchas ocasiones hay una forma de trabajo con la retroflexión que tiene que ver con el trabajo corporal, ¿no? Como de, venga, vamos a trabajar como un planteamiento Reichiano, ¿no? Vamos a trabajar con la armadura corporal, entonces vamos a romperlas. Claro, desde una perspectiva de campo, la idea es como acompañar procesualmente que la persona se pueda destensar, no forzar situaciones, ¿no? Sino que sea en la propia vivencia corporal de que me puedo apoyar la que va destensando, no que yo te Claro. destense a golpe y porrazo. Porque es muy fácil decir que te relajes, ¿no? Claro. Claro, pero fíjate, es como, a mí me pone muy nervioso que me digan, oye, relájate. Es como, tengo que introyectar una idea en la que ya estoy dando por hecho que no lo estoy haciendo. Entonces, Mm. no, cuando alguien te ve nervioso y te dice, estate tranquilo. Dices, que no va por ahí, no es eso, ¿no? Pero bueno, este es un poco como un aspecto importante también, ¿no? Como acompañar el proceso, no tanto forzar, sino acompañar lo que va viniendo, ¿no? Y por supuesto, finalmente tenemos el egotismo. Esto es. El egotismo, que sería la última parte, es como que la figura se ha podido formar, ha atravesado la capa de, como la idea introyectada, se ha proyectado hacia el exterior, se ha podido desarrollar. Voy hacia el contacto final y justo en el contacto final hay una dificultad, ¿no? Con el dejarse llevar, con el soltar. Sería, me doy un abrazo y me fundo en el abrazo, ¿no? Como el contacto máximo, ¿no? Que sería como el contacto final. Esta suele ser una dificultad que tiene que ver un poco como con el dejarse llevar o con esta experiencia como de flujo, ¿no? En personas que tienen un nivel de control muy importante y entonces les cuesta un poco como dejarse ir. Esto tiene un sentido que seguramente tiene que ver con entornos en los que se valora mucho, por ejemplo, el control, lo mental, lo intelectual, el análisis, entornos que han favorecido mucho una personalidad más narcisística, ¿no? De hecho, el egotismo suele tener mucho que ver con este tipo de dificultades, ¿no? Donde no hay como una satisfacción. Puedo hablar, conectar con los demás, pero no me satisfago porque no hay. La curva se desenergetiza justo antes de terminar el último contacto, ¿no? Entonces, como que no acaba de poder cerrarse una que está bien formada, ¿no? Pero, de alguna manera, el egotismo nos permite, bueno, protegernos de la vulnerabilidad, ¿no? Es como los animales, ¿no? Que necesitan, no sé, a la hora de comer, se esconden para protegerse o sea, digamos que es como una necesidad de protegernos y de controlar, ¿no? Frente a un contexto donde hay mucha incertidumbre, el egotismo sería la última herramienta que nos permite reducir el nivel de gestión de incertidumbre, ¿no?
De hecho, se puede entender así también toda la patología, ¿no? Como maneras de gestionar la incertidumbre de la vida. Estar vivo supone un nivel de incertidumbre Mm, muy fuerte, entonces esto es como una manera de reducir este nivel, ¿no? Entonces el egotismo sería una herramienta que puede ser valiosa, pero a la vez puede generar mucha insatisfacción, porque nunca acaba de llegarse a el contacto pleno que permite como integrar eso, interiorizar y cerrar, ¿no? Sería como la búsqueda del apoyo en pacientes a los que les cuesta mucho, por ejemplo, despedirse, soltar, personas que se quedan como muy enganchadas a lo que acaban de vivir y luego les cuesta mucho digerir, ¿no? Entonces, mm. esto también es algo a trabajar, ¿no? De qué manera egotista, en un momento dado, alguien puede quedarse un poco como enganchado o no acabar de cerrar, ¿no? O estas personas que a veces te cuentan un montón de cosas al final de la sesión, o estos grupos que al final hay un montón de cosas y no se pueden cerrar, ¿no? Hay como una dificultad de darse el tiempo para dejarse llevar por la experiencia y poder hacer el cierre. Entonces sería como el último apoyo. Y en teoría, si esto se puede desplegar, según esta visión, ¿no? Si hemos construido un proceso donde el campo organismo-entorno se ha ido desplegando con estas diferentes modalidades de contacto, donde las figuras han podido conformarse, donde la función yo ha ido implementándose, donde, ¿no? Esto favorece el contacto final, la vuelta a la confluencia, y por tanto, lo que hablamos de que sería un contacto pleno, saludable, sano, creativamente o creadoramente ajustado, ¿no? Algo así, ¿no? Que es como nuestro criterio de salud en Gestalt, ¿no? Que no hablamos tanto de una patología externa como algo que te afecta, sino como un funcionamiento donde hay un ajuste creador, ¿no? Donde puedo adaptarme y transformar el mundo que me rodea, ¿no? Algo así. Entonces, estas serían un poco todas las Mm, fases del ciclo así muy rápidamente sí, como claro. explicado, pero bueno, por lo Sí, menos sí, que sí, nos sí. sirva como para... Y aquí, generalmente he tenido varias discusiones frente a estas últimas dos, la retroflexión y el egotismo, porque son muy similares. El tema del compromiso, de la entrega y demás, solo que la resolución es distinta. En la Sí, retroflexión va el cuerpo, sí. generalmente como síntoma, y en el egotismo va en el orden del pensamiento, de la Sí. lógica y demás. ¿Estableces alguna Mm. diferencia frente a Sí, esto? sí. Para mí hay una diferencia que es verdad que es sutil, pero yo creo que, fíjate, lo que me viene así es como que creo que la retroflexión está situada así porque de alguna manera es como si me voy a poner intrapsíquico y psicoanalista, ¿eh? Es como si fuera un mecanismo de defensa más arcaico, ¿no? Es un Mm, poco menos elaborado que el otro, ¿no? Para hacernos una idea. Pero si me pongo a pensar en términos del self, sería como si en un momento dado el egotismo, al haber una conformación de una figura y una mayor evolución, un mayor funcionamiento yo en ese momento, al ser más elaborado no hay tanto cuerpo, hay más cabeza, pero también hay más insatisfacción. Porque es como casi ujú, casi llegar y quedarme a mm, punto de. Mientras que en la retroflexión hay más cuerpo porque hay menos consciencia. O sea, en tanto en cuanto hay mayor consciencia, hay más mm, intelectualidad. De hecho, suele ser algo que tiene que ver con la función personalidad, ¿no? Gente que le cuesta mucho pasar al cuerpo, dejarse llevar porque está muy en el control, en la intelectual, en la mente. Mientras que los retroflectores o las personas que están viviendo una experiencia de retroflexión, lo que están haciendo de alguna manera es contener de una forma previa al nivel de conciencia que tiene una persona que está en un momento egótico, ¿no? Es como si fuera una cosa un poco menos elaborada, así para entendernos, ¿no? Entonces es como en la retroflexión hay más cuerpo, hay más tensión, sería como una represión más de un tipo como psicoanalítico, y en el egotismo habría como más sublimación, más intelecto, más insatisfacción, ¿no? Más vacío. Pero sería un vacío como muy elaborado, como de un narcisista con un nivel de elaboración muy importante, ¿no? Como una crisis existencial de un artista decimonónico, ¿sabes? Que no encuentra el sentido a su vida y entonces algo así sería como dos momentos de un mismo continuo. Porque es verdad que luego todas en un momento dado se pueden dar muy rápido y pueden ser muy similares, ¿no? Pero me interesa un poco desde el punto de vista didáctico cómo se despliega esto en diferentes momentos. ujú. Y yo creo que para cerrar, Iñaki, ¿nos pudieras invitar un poquito a la reflexión de no atacar, no avergonzar? Porque mira que en la última fase, cuando dijiste ya la persona puede,
retomar un poco otra vez esa posibilidad de contactar en la medida en Ah, que hay un entorno apoyador, ¿no? Pero si el claro. terapeuta se convierte en alguien que va a frustrar cuando le dice responsabilízate, cuando le dice a ver qué sientes, cómo lo sientes, empezar a forzar algo, que obviamente es muy propio de otra Gestalt más confrontadora, esta Mm, sí, sí. apuesta más al apoyo. ¿Cómo nos invitarías a reflexionar sobre eso? Mira, yo una cosa que he aprendido en estos años de práctica y con personas que han estado en situaciones muy vulnerables es que no se puede empujar el río. O sea, Mm, que por más que yo creo que hay un intento un poco narcisístico por parte de un perfil de terapeuta que tenía un sentido, ¿no? En los años 50, 60, como de trabajar, como de blindar un yo fuerte, ¿no? Y en este momento no tenemos tanto esta necesidad social de crear un yo fuerte, sino de generar contactos auténticos entre personas, ¿no? mm, Por un lado. Por otro, creo que dentro de este no forzar el río, por más que queramos, a mí me viene como esta cosa del respeto básico al proceso, ¿no? Que la persona y yo estamos viendo en ese caso, ¿no? Como darse como este permiso o dar un tiempo para que las cosas puedan suceder, no forzarlas, ¿no? ujú, Porque en muchas ocasiones el forzar o el ser muy confrontativos sin un vínculo o alejándose o dejando al paciente solo no genera más que daño y no un claro. proceso realmente de cambio, ¿no? Sin embargo, creo que, fíjate, que el poner límites y el confrontar en un momento dado son necesarios, ¿no? Así como que expresar incluso el enfado de un terapeuta en un momento dado, o marcar el límite o enmarcar un proceso, creo que es importante, pero tiene sentido en tanto en cuanto sean elementos que, primero, tienen ya un vínculo que hace que el confronto, el límite sea significativo, o sea, que no sea en el aire. Es decir, en el que transmitamos para mí esta idea, ¿no? Que es, eres tan importante para ti, eres tan importante para mí, que en un momento dado te puedo decir que no, o puedo indicarte esto, o puedo confrontar con esta parte de ti, ¿no? Porque eres tan importante para mí que tú esto lo puedes, eso y que tú lo puedes escuchar, ¿no? Es esto de los límites en casa, en la familia, ¿no? El límite o el no, decir un no o confrontar a un hijo, tiene que ver precisamente con esto, que para mí es tan importante que no te dejo pasar esto, ¿no? El límite como una manera de expresar el afecto, el cariño, la importancia, el que tú eres importante para mí, que yo te estoy viendo, ¿no? Mm, Entonces, me viene mucho a la vez la idea como del bisturí, ¿no? De que el bisturí hace una incisión breve, pero muy afinada, ¿no? No es ir con un hacha a cortar, sino que en un momento de eso hacer una mínima incisión, que sea la mínima necesaria para generar un nivel de curación, ¿no? Dentro de un proceso en el que puede haber un elemento así, ¿no? Entonces, me parece que es cuidadoso, respetuoso, que es afinar, que posibilita proceso y que a la vez permite que la persona se sienta sostenida, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces, en muchas ocasiones, por ser muy confrontativos o desde otra perspectiva, dejamos a las personas en situaciones que ya han vivido en sus familias, en sus casas? mm, Y esto no se soluciona con responsabilízate, ¿no? Con lenguaje terapéutico, sino que es no, o sea, ofrecer algo que sea no complementario, ¿no? Sino que permita desatascar, desajustar, explorar nuevas posibilidades, algo así. a través de los famosos experimentos, ¿no? Esto es, sí, sí. Y en ese sentido, como desde la capacidad de agencia, ¿no? Que no sea porque yo Mm, te lo cuento, te lo digo, sino porque tú lo puedes experimentar aquí conmigo. eso, que va a Esto es. ser el próximo encuentro. Muy bien hilo, Bueno, entonces, ¿no? Iñaki, de verdad que muchas gracias por compartir con A nosotros ti. todo eso. Yo quedo fascinado, me quiero quedar horas hablando acá, pero no podemos. Para eso Es te mutuo. seguiremos, Eso Iñaki. es. Así que bueno, Muy queda bien. abierta la posibilidad de que podamos seguir conversando ya para Sí, algo sí, mucho sí. más específico, más Ujú. clínico, más comunitario y demás. Y nada, Fenomenal. gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti, Dani. Un saludo desde Colombia. Un gran abrazo. Igual. Otro desde Euskadi.